La odisea para crear un vórtice. Hace algunos años tuve una visita inesperada en mi empresa ICM, cuyas siglas significan Ingeniería, Construcción y Mercadeo. Se trataba de un colega, ingeniero civil y militar, quien dijo que el objeto de su visita era para platicar con respecto a un proyecto que sería de mucho beneficio para Petén y para Guatemala. Los apellidos de ese personaje me parecieron conocidos, pero nunca lo había conocido a él en persona. Principió diciéndome que él había oído hablar de la asociación petenera a través de la prensa y que me felicitaba por los logros que habíamos alcanzado y por la relevancia que tenía ahora el Petén con la nueva dirigencia de la ASOPET bajo mi dirección. Agregó que a Petén nosotros le habíamos dado cierta preponderancia y que se sentía su presencia en el ámbito nacional como protagonista para mejorar su desarrollo y por ende Guatemala. Aunque era mi colega, no teníamos ninguna relación profesional o de negocios, mucho menos amistosa, pero era obvio que él tenía un gran interés en relacionarse conmigo por el puesto que yo ocupaba como presidente de la asociación petenera en esos días. Al iniciar su charla formalmente, al instante me di cuenta que lo que me relataba era sumamente interesante, porque todo su tema giraba en torno al hecho de haber leído un libro que le causó a él una gran impresión. No recuerdo bien si tenía algo que ver con el autor de El Principito, porque me dijo que él había estado en el mismo hospital en Zacapa donde había estado Antonio de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, cuando este personaje famoso se accidentó en su avión. El asunto es que ese libro tenía la finalidad de transmitir varios mensajes energizantes y fuertes, los que sin duda alguna eran de suma utilidad si uno los practicaba para sobresalir en la vida. Uno de estos personajes tenía, según me contó, un alto valor psicológico, filosófico y práctico, que al ponerlo en acción era capaz de motivar a cualquier persona para lograr sus aspiraciones por más sutiles que fueran. Mis intereses en esos momentos eran otros y yo no le ponía mayor atención al principio, porque me dije a mí mismo: él vino aquí porque quiere que yo lo ayude a que le den algún chance en el gobierno. Pero me sobrepuse a esos pensamientos poco amigables y sobre la marcha analicé y racionalicé cuál sería lo más conveniente hacer en esta situación, y al fin decidí que lo mejor sería ayudarlo y sacar algún provecho para la asociación, sus asociados, para Petén y desde luego para Guatemala. Así es que le puse mayor atención al colega, con el objeto de captar bien el mensaje que me traía, el cual lo había motivado para acercarse a mi persona. Según me decía, ese libro recomendaba que para lograr algo en la vida, algo en que estemos sumamente interesados en realizar, era necesario concentrarnos en ello de manera absoluta y total, dedicando todo nuestro esfuerzo físico y toda nuestra capacidad intelectual hacia esa meta. Luego habría que crear un vórtice, un torbellino o un remolino que nos hiciera activar todo aquello que tuviera que ver con el proyecto en mente, con el fin de hacer real la idea que tuvimos por algún tiempo incubando. Las ideas ya puestas en marcha principiarían a interactuar entre ellas hasta lograr nuestro objetivo. Esto ha dado resultado muchas veces y pensando en ello decidí ponerla en práctica, dijo. Ahora,
Tengo en mente proponerle al gobierno la construcción de una vía férrea desde Puerto Barrios hasta Petén, que es mucho más práctico y mucho más barato que construir una carretera, me dijo finalmente. A medida que fuimos entrando en materia, me di cuenta que este militar aparentemente no era muy conocido o no tenía mucha amistad con el jefe de estado de turno y por eso quería hacer algo insólito y mucha bulla, con el objeto de llamar la atención para que eso le diera notoriedad o protagonismo y fuera llamado por el gobierno a participar en algún proyecto. La forma de cómo él quería lograr ese reconocimiento es lo que vuelve interesante el proceso para llegar a ser lo que deseaba, pero que estaba solamente en su mente y que tendría que desarrollar paso a paso. A medida que me iba yo imbuyendo en el pensamiento de este ingeniero civil y militar, me fui entusiasmando, porque el proyecto a que él se refería era algo similar al proyecto que yo mismo había pensado. Pero yo, en cambio, de una vez envié mi propuesta al gobierno, sin ningún resultado, más que una carta que recibí del propio jefe de Estado agradeciéndome la sugerencia y que me ofrecía tomarla en cuenta. Pamplinas, dije yo. Y ahora tenía alguien ante mí que estaba pensando algo similar, solo que un poco más pequeño, porque mi propuesta era la de construir un canal seco desde Puerto Barrios al puerto Quexal. Como usted bien sabe, dijo, el ferrocarril llega hasta Puerto Barrios. Sin embargo, hasta la fecha ningún gobierno se ha animado a hacer la carretera al Petén. Sienten que sería una obra titánica y cara. Por eso yo estoy recomendando una salida fácil, que sería extender la vía férrea desde Puerto Barrios al Petén. Entonces me preguntó si yo tenía alguna experiencia trabajando con vías férreas, a lo que le contesté que sí, que había trabajado en ello en Honduras con una empresa norteamericana. Incluso había diseñado puentes para el paso del ferrocarril entre La Ceiba y Los Planes. Entonces, ya estuvo, me dijo. Cuando me pongan al mando del proyecto ferroviario Puerto Barrios Petén, usted será el segundo en mando y seremos famosos por haber logrado algo que muchos han querido hacer y no han sabido cómo. El ingeniero en mención principió a poner en práctica su teoría del vórtice y escribió un artículo sobre el proyecto ferroviario, y en mi oficina hicimos un plano de dónde se iniciaría el ferrocarril y a dónde llegaría en Petén. Una vez terminado el plano, fuimos a prensa libre para que divulgaran todo el proyecto. Él pagaba todos los gastos como una especie de inversión inicial. Salíamos fotografiados en prensa libre, juntamente con él todos los miembros de la junta directiva de la ASOPET. Después el colega le pidió audiencia al gobierno para exponerle su plan y además se hicieron otras publicaciones, pero no se logró el objetivo. Lo positivo de esto fue que yo me quedé con la lección y quise ponerla en práctica. Cuando surgió la oportunidad de realizar uno de los sueños dorados de mi señora, que era el de ir a conocer Tierra Santa. A mí lo que más me interesaba era conocer Grecia y Egipto. Grecia porque fueron los griegos los que iniciaron la civilización incipiente y la elevaron muy alto. Ellos fueron los inventores de las columnas, hicieron edificaciones maravillosas, estatuas antropométricas, fueron los primeros en imponer el sistema democrático, escribieron poesía, literatura, historia, etc. Egipto me interesaba por sus pirámides majestuosas, construidas 2.300.000 bloques de roca que pesan 2.500 toneladas cada una, como Keops. Asimismo, la Esfinge y las tumbas de los faraones.
sin menospreciar desde luego los lugares por donde caminó Jesús, para luego llegar a Roma y apreciar las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, así como visitar Florencia, la ciudad museo en Italia. La odisea del vórtice o remolino principió en el preciso momento que le ofrecí a mi esposa llevarla a conocer Tierra Santa, quien siempre había sido un deseo muy apreciado de ella. Había estado muy enferma. Primero le dio tifoidea, después bronquitis, por último tenía los pies hinchados. Mi yerno, el doctor Estuardo III, especializado en enfermedades infecciosas, rápidamente le determinó que era tifoidea y le recetó que tomara un antibiótico fuerte. Después de llamarle la atención diciéndole: «Eso le pasó por tomar porquerías en la calle». «Tiene razón», dije yo en mis adentros. Para los demás males, por suerte no tuvo necesidad de tomar nada, ya que con tan solo la idea de pensar que iba a ir a Tierra Santa, se observó gran mejoría en todos sus padecimientos. Una vez hecha la promesa de llevarla, se curó del todo. Pero entonces yo principié con achaques. Primero me dio lumbago, después se me empezaron a hinchar los pies, la presión me aumentó, pero yo estaba activo tratando de armar el viaje. Todos esos achaques los atribuí a la preocupación de tener que reunir la cantidad de dinero para el viaje. Y hablando de torbellinos y remolinos, me vino a la mente aquel dicho que dice: «El que siembra vientos cosecha tempestades». Sin embargo, sabiendo todo esto, con el objeto de sentirme más comprometido, principié a contarle a mis amigos y familiares que el 3 de mayo mi señora y yo nos íbamos de viaje a Europa y a Tierra Santa. Mi señora me preguntara por qué se lo tenía que contar a todo el mundo. «Para comprometerme», le contestaba yo. Pero ella no sabía lo del remolino, torbellino o vórtice. «Dichosos», nos decían. Yo estaba confiado porque el viaje lo ofrecían a plazos en la agencia del padre Chemita, con el famoso eslogan: «Viaje ahora y pague mañana». Una vez que todo el mundo familiar que nos circundaba, hijos, nietos, bisnietos, parientes, amigos, vecinos, trabajadores, etcétera, estaban enterados, me comuniqué con la agencia de viajes Tierra Santa del padre Chemita, quien tenía a su favor haber hecho 98 viajes a Tierra Santa. Sin embargo, esta era la primera vez que él haría un viaje de la magnitud que estaba ofreciendo, y lo peor era que había sido precisamente yo quien le había solicitado que lo hiciera. Se dan cuenta del verdadero torbellino que yo estaba armando. Lo trágico del asunto, y no es para menos, fue que cuando indagué en la famosa agencia de viajes del padre Chemita acerca del enganche y los plazos de pago para 2 personas, me respondieron que ellos no daban financiamiento, sino que cada persona tenía que tramitarlo por su cuenta con alguna de las financieras cuyo listado ellos podrían proporcionar. Además, la señorita encargada me dijo, como comprometida, que era la primera vez que alguien solicitaba crédito. ¿Qué opinan ustedes de eso? Dijo que usualmente todas las personas que habían tomado los famosos tours a Tierra Santa lo pagaban al riguroso contado, que sería la primera vez que harían una solicitud de crédito y por lo tanto tendrían que llamar a la financiera para que les explicara cuál era el procedimiento a seguir. Me entró curiosidad por saber quiénes eran esos que pagaban al contado su viaje y le pregunté a la señorita encargada. Me dijo que eran personas comunes y corrientes,
que entre ellas había muchas maestras y que no eran personas adineradas, sino que ahorraban durante un par de años y luego se iban de viaje. Ya se pueden imaginar la magnitud del problema en que estaba yo metido. ¿Qué creen que pasó? Una vez montado en el caballo, lo lógico era esperar a que corcoveara, de tal manera que principié a solicitar dinero. En mi casa teníamos un inquilino que era contador y auditor público, a quien por amistad le decía Charlie. Le conté de mi proyecto y que no tenía la cantidad para el viaje y que deseaba hacer un préstamo. Él me dijo que tenía un amigo en un banco del sistema que podía ayudarme a obtener ese préstamo. Claro está, tuve que poner a sudar mi auto para que me prestaran 25,000, que era la mitad del costo de un pasaje. Uno de mis hijos, viendo las aflicciones en que yo me encontraba, me ofreció completar lo que me faltara. Por suerte, ya solo me faltaban $4,000 y fue así como hicimos ese viaje maravilloso. Un viaje que ni el padre Chemita había hecho con todos sus 98 viajes a Tierra Santa. Algunos decían que el sacerdote José María Ruiz Furlán, padre Chemita, era la oveja negra de la Iglesia Católica, posiblemente porque era un religioso liberal que no respetaba el carácter conservador de sus superiores. Participó en política y ganó en una oportunidad, pero le robaron el triunfo. Fue un perseguido político, más por sus declaraciones poco meditadas y no tanto por motivos ideológicos, ya que era bien sabido que él tuvo la habilidad para procurarse cierta comodidad económica. Además de haber construido su propio templo, que él llamaba la Catedral del Tercer Mundo, era dueño de un hotel en Chulamar y otro en Antigua Guatemala, una granja de 18 manzanas con diferentes siembras y variedades de aves. Dotó de lotes a mucha gente por medio de su empresa urbanizadora y su mayor éxito era su agencia de viajes, que según él era una especie de apostolado, porque llevaba peregrinos a Tierra Santa para que confirmaran su fe en la religión católica. En esos días había cumplido su 98º viaje y a fin de ese mismo año cumpliría su viaje número 100. Había realizado un promedio de 3 a 4 viajes al año. Era muy conocido en los lugares que visitaba durante sus viajes a Tierra Santa y le permitían celebrar misa en los lugares donde Jesús realizó sus actos públicos más prominentes. En el viaje que finalizó el 26 de mayo del año 2001, en el cual fuimos mi esposa y yo, celebró 5 misas durante el recorrido. Las colectas eran de $1 por persona, la cual se dejaba como ofrenda para la iglesia donde se celebraba la misa. Durante los viajes hacía de animador para que no se durmiera su grupo de peregrinos, a como a él le gustaba llamarlos, porque decía que él no llevaba grupos a turistear, sino que los llevaba en peregrinación. Dotaba de sendos cancioneros a los peregrinos y los animaba a entonar las alabanzas a Dios, sin dejar de cantar también canciones populares, otras veces hasta rancheras, y además contaba muy buenos chistes. Tenía facilidad de palabra y hacía muy buen uso de ello. Dijo tener mucha fe, ser perseverante y que a causa de ellos era triunfador, sobre todo contra las corrientes conservadoras de la Iglesia Católica.
Casi todas las personas que iban en peregrinación con el padre Chemita opinaban que no había duda, que él hacía una buena obra para los católicos y no católicos con esos viajes a Tierra Santa, porque si no hubiera sido por él, sería muy difícil ir a conocerlos, y si hubiera ido por su propia cuenta, les habría salido muy caro, y además no tendrían un guía espiritual tan bueno como el padre Chemita, que además de explicar paso a paso con la Biblia en mano, también exigía que cada quien llevara su propia Biblia para leer los textos en cada lugar por donde caminó Jesús. Venir a Tierra Santa sin Biblia es como ir a la guerra sin armas, decía el padre Chemita. Era interesante observar al padre Chemita posesionarse de su papel como sacerdote, otras veces como pastor sanador, al rato como animador. En cierta ocasión, mientras invocaba al Espíritu Santo, nos tocó ver a una señora